Bueno. Ahí se ve. Los virtuales. ¿Se ve la pantalla compartida? Listo. Bien, perfecto. Ya vuelvo a buscarme algo para tomar. Y comenzamos. Te paso que se pone el logo. Perfecto. Ya vuelvo. Y ahora vamos a cumplir 11 meses, el 25 de mayo. ¿A qué se encuentra acá? Nos conoció. Nos conoció acá en el año 2024, ¿no? En el año 2024, cuando yo trabajaba en Guaypo, yo trabajaba ahí. Sí, trabajaba del preceptor, pero bueno, Guaypo, Guaypo, no era acá, era allá. Claro. Y la cuestión es de que un día. ¿Ah? Sí. Ahora el mes que viene va a ser el año. El mes que viene o un año. Sí. Es una primera mes, sí, ya. Vos eres padre de la pareja. 6 años. Y ahora me voy a quedar. ¿Cómo se llama tu novia? Ah, ¿te conviviendo, no? No. ¿Cómo se llama tu novia? Karina. Karina. No. ¿Tú la has conocido? Ah, qué mala novia. Hace 6 años, vos tenés 29. Sí. 6 años, sí, 24 años. Ya, vos sos más grande, güey. Bueno, comenzamos. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Todo bien? Yo, más o menos. ¿Qué ha sucedido? Más o menos. Pero bueno, renegando pero acá. Nota, hoy clase teórica. La anterior fue práctica en un 100%, hoy teórica en un 100%. Así que saquen una hoja y empiecen a tomar apuntes, porque clases como esta volveremos a tomar un tiempo, pero después nos vienen muchas clases. Bien, pregunta. ¿Pudieron echar un vistazo al texto que les pasé? El siguiente. Último texto de esos autores. A mí tampoco me gusta mucho, pero tiene un muy buen. ¿Pudieron leerlo, echar un vistazo? Si no me importa, dígame no. No, listo, perfecto. Si no me gusta que se queden callados, sí. Tiene que decir, profe, no hice nada, listo, profe, no hice nada, díganlo. Texto muy cargado, texto más grande, último capítulo que vemos de sus autores, y ahí pasamos a otro más interesante. Y principalmente porque esta parte de la historia es tal vez una de las más complejas de estudiarla, de verla en absolutamente todos los sentidos. Y bueno, vamos a ver un vistazo rápido y muy denso de lo que es la segunda parte del siglo XIX en la Argentina. En la historia convencional, a este periodo lo dividimos en tres, nosotros lo vamos a agrupar en un solo periodo, porque por lo menos en mi materia no me importa tanto la periodización natural de la historia, pues con Pablo lo vean así. Ahora lo vamos a agrupar simplemente como la primera parte del siglo XIX y la segunda parte del siglo XIX. Así que también van a ver que muchos temas que vamos a ver vienen como acelerados, así que presten atención e intenten ordenarlo porque, aunque no lo noten mucho al principio, todo tiene que ver con todo. ¿Ok? Bien. Contexto nacional, segunda mitad del siglo XIX en Argentina, de 1852, o sea, la caída de Rosas, hasta 1912, que después vamos a aprender por qué es importante esta fecha. Subdividido en dos periodos, el país dividido, que llega hasta el 62, después la organización nacional, que llega hasta el 80, y la oligarquía conservadora, que llega hasta 1912.
XII. Tome nota. Tome nota. Por favor, los apuntes lo más densos posible. Si yo les tengo que pedir que hagan una síntesis en una sola frase del periodo anterior que hemos visto, ¿qué me podrían decir? Un cago de risa. Un cago de risa. Nada, yo lo podría definir en una frase con conflicto, división y unificación. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bien, vos, Morena. Dame una frase, una palabra que pueda definir todo lo que hemos visto en la clase anterior y en la anterior a esa. Toda la primera parte del siglo XIX. Por acá. Odio. Bueno, está bien. Diferencia, digamos. Aprendizaje. Bien. ¿Qué más? ¿Serena? Sí, iba a decir diferencia de colores. Bien. Morena. Ay, ¿qué podría ser? Así como se ve. China. ¿Cómo? No, haga que diga. Decime una palabra, aunque sea. No sé lo que hemos dicho entre los dos periodos, comparación entre los periodos. Sí, una fuerte comparación. Y una palabra que vos habías usado en tu trabajo, que es la contradicción también. Sí. Bien, a grandes rasgos podemos definir el principio del siglo XIX en Argentina como una época de grandes conflictos, de grandes enfrentamientos, sí, de grandes divisiones o de diferentes paradigmas que se encuentran chocando. Ahora, en la segunda parte del siglo XIX, perdón, me confundo, podemos definir como un periodo de organización, en donde los grandes conflictos, por más que sigan existiendo, empieza el país a organizarse por primera vez. En absolutamente todos los sentidos empieza a organizarse. El primer periodo que tenemos que ver es podríamos decir, una suerte de transición entre uno y otro, que es el país dividido. Un momento en donde literalmente la Argentina se divide en dos. Y de 100 pasamos a lo que sería toda la organización y la conformación de la Argentina como actualmente la conocemos. El país dividido, última guerra civil. ¿Qué es lo que pasa cuando cae Rosas? Habíamos visto que Rosas gobernó como por 30 años, se había concentrado el poder bajo su persona y toda la representación del país, hasta incluso las representaciones culturales, estaban dominados por él. Bueno, ¿cómo cae Rosas? Dicho de forma rápida, Urquiza, con el ejército de estas provincias, Entre Ríos, Corrientes, más Brasil, más Uruguay, arman un ejército ultrapotente y van en Buenos Aires a la guerra. ¿Okay? Rosas termina así, con una guerra en donde, tras la batalla de Caseros, pierde el poder y se tiene que exiliar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que queda? Un país que lleva 50 años independiente, pero que no tiene constitución, no tiene leyes, no tiene absolutamente nada y no tiene una cara visible que sea el que gobierne. ¿Qué es lo que ocurre? Comienza la conformación de un sistema, como dice acá, en donde puedan englobarse a todas las provincias en una constitución. Constitución armada por Juan Bautista Alberdi, que lo habíamos mencionado, que aparte de ser político, diplomático, etcétera, también era músico, etcétera. Pero bueno, su principal función en este periodo fue la de escritor de la Constitución. Una Constitución democrática, federal y republicana. Características que nuestro Estado sigue teniendo hasta hoy en día. Aquí se forman las bases, básicamente, de la estructuración política del país. Nota.
con esta constitución y con esta estructura, todas las provincias tendrían igual representación e igual poder. ¿Cómo creen que reaccionó Buenos Aires? A pesar de que yo no estaba. Pegó el grito en el cielo. Exactamente. Se levantó como leche hervida. Buenos Aires se opuso completamente a este sistema, por más que ya había caído Rosas, por más que ya no había un centralismo tan pujante del gobierno de Buenos Aires por sobre las provincias, lo mismo renunció a aceptar la representación igualitaria de todas las provincias en una misma constitución o en una misma organización. Principalmente porque Buenos Aires, si bien no era tan grande como es hoy en día, sí era la más poblada y era la más rica. Así que no se sentía justa considerar igualdad en ellas, como por ejemplo Jujuy y Tucumán, que eran más pobres y más pequeñas en territorio y población. Entre muchas cosas, obviamente hubieron muchas más cuestiones, pero esta fue la principal. ¿Qué es lo que ocurre? El país se divide. Y durante 10 años, en la Argentina, en el territorio actual de Argentina, habrían dos estados. Por un lado, el estado de Buenos Aires y por otro lado, la Confederación Argentina, lo cual podemos definir como la última guerra civil. No al final de los conflictos internos, pero sí de la última guerra civil convencional, en donde, bueno, dos estructuras políticas estarían chocando fuertemente. Dos estados en general estuvieran chocando en el mismo territorio. Si ustedes dicen que quieren que vaya más lento o que paren, me dicen, porque yo tengo la mala costumbre de hablar rápido. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo con los virtuales. Pregunta, ¿los virtuales se está escuchando bien? Porque yo me ando moviendo. Sí, profe, se escucha bien. Bien, perfecto. La situación, solamente para cerrar, era esta. Por un lado, todas las provincias argentinas, todas las provincias históricas, me olvidé de ese dato, las provincias históricas, el territorio histórico que se concibe, que es esa nación argentina tan pequeñita, que nos parece hoy en día hasta incluso extraña, en donde todavía no se tenía dominio sobre todo este territorio o todo este país. Todas las provincias que después van a existir acá en el sur y acá en el norte, llámese Chaco, Formosa, La Pampa, San Luis, no se meta acá, La Pampa, Neuquén, Chubut, etcétera, todavía no existen. ¿Ok? Nota importante, después vemos por qué. Pero, provincias, 14 solamente, las provincias históricas, todas, excepto Buenos Aires, unida en un estado llamado la Confederación Argentina, que era territorialmente extensa, fuerte militarmente, pero con economía muy pobre. Por otro lado, poderosa, Buenos Aires. Por otro lado, la Buenos Aires, la cual tenía una economía muy poderosa, pero bueno, era muy débil militarmente, incluso poblacionalmente, teniendo en cuenta que todas las otras provincias estaban en el mismo problema. La solución de este conflicto fue bastante dispar. Fue un ida y vuelta durante 10 años, batalla por acá, batalla por allá. La conclusión es que se logra la unificación y se logra aceptar la unión de Buenos Aires al resto del país, y bueno, con ciertos términos que tuvieron que aceptar ambas partes. Pero posteriormente, tras otra batalla, que fue la batalla de Pavón, la guerra da un giro muy brusco, en donde el ejército de Buenos Aires logra vencer a la Confederación y unificar a todo el territorio, pero bajo su propia dirección. Bueno, acá lo dice acá abajo, en 1862 las fuerzas de Buenos Aires triunfan definitivamente, dando un vuelco a la guerra y unificando al país bajo su dirección. Ojo, la estructura que había creado la Confederación se mantiene. Y aquí lo vamos a hacer. Pasamos al siguiente periodo. El anterior del país dividido puede verse como la conclusión de todo lo que habíamos visto en el periodo rosista. La conclusión de todo la época de los grandes conflictos de la Grande Guerra Civil. Ahora por fin tenemos un país unificado bajo una sola dirección política, el cual tiene una estructura clara, democrática y representativa federal. ¿Por qué? A pesar de que Mitre, con el ejército de Buenos Aires, logra someter a todas las provincias de la Confederación,
Lo mismo mantiene la estructura política que había tenido la Confederación que había creado Alberti. Por ende, aquí lo dice, Mitre conserva la organización democrática, federal y republicana que el tucumano había creado en la Constitución, pero la dirección política y económica del país se concentrará ahora en Buenos Aires. Por supuesto, asumiendo Bartolomé Mitre como la primera presidencia de este periodo que se llaman las presidencias liberales, que son 3. Yo les tengo que pedir que hagan una... si yo les pregunto cuáles serían las presidencias liberales, que es algo que se ve en secundaria, que bueno, yo soy muy crítico con la historia de la secundaria, ¿cuáles serían, aparte de Mitre? ¿Liberales? Sí, del periodo de organización. Sí. Es un trinomio que siempre aparece, que siempre los pone juntitos. Mitre, Sarmiento, ¿no? ¿Y el otro? Sarmiento y después de Sarmiento... ¿Algo por acá? Mitre, Sarmiento y falta uno. ¿Paso? No. No, Paso ya estaba muerto acá. Mitre, Sarmiento, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Ay, ¿Ok? pero sí, déjame que lo diga, si ya le va a sacar. Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Muy fácil de recordar, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Cada uno sus propias características. Mitre, esencialmente militar, Sarmiento, educación, Avellaneda, economía. A grandes rasgos, estructúrenlo así, creen ese esquemita en su cabeza y lo van a comprender al periodo casi al 100%. Bien, era Mitre. Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Comencemos con el primero, con Mitre. Y Nicolás Avellaneda. Sí. Mitre, Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Mitre de Buenos Aires, Sarmiento de San Juan y Avellaneda de Tucumán. En este periodo los tucumanos estaban en todos lados. Ya lo vamos a ver. Bueno. Sí, la verdad es que se unifica el país. Quedamos así. Quedamos por fin con un Estado unificado. Pero pasa algo particular. La guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza es un conflicto moderno, el primer conflicto moderno de acá del continente, en el cual es bastante llamativo contarlo hoy en día, para la realidad histórica no, pero para actualmente sí, en donde Paraguay le declara la guerra a Argentina, a Uruguay y a Brasil al mismo tiempo. Por una suerte enorme de cuestiones, que bueno, que tiene que ver con la navegación de los ríos internos, etcétera, etcétera, los diferentes bloques políticos que iban asumiendo, más la guerra civil de Uruguay, pero no nos interesa. Punto. Paraguay le declara la guerra a los 3 países al mismo tiempo. Los 3 países tienen que aliarse y enfrentar a un país que se creía iba a ser una victoria fácil, pero no lo fue. Y la novedad de este conflicto es que por primera vez se empieza a utilizar tecnología moderna y estrategias modernas. Llámese guerra de trincheras, llámese armas semiautomáticas, llámese barcos acorazados, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto de forma muy arcaica, pero sería básicamente la Segunda Guerra Mundial, pero en Sudamérica. Y esto fue durante casi todo el gobierno de Mitre. Creo que la verdad una forma de definir rápido el gobierno de Mitre fue su situación de guerra, tanto con la Confederación como contra el Paraguay. Por supuesto, en este momento había la necesidad de conseguir gran cantidad de ejércitos. Para eso se convoca a la leva forzada, que significa el reclutamiento masivo de todo lo que haya, en donde las poblaciones campesinas, llámese los gauchos, van a ser los protagonistas de este enfrentamiento, que antes se encontraban, habíamos visto que se encontraban peleando entre ellos, y ahora no, ahora se encuentran en una guerra extranjera. Y con un costo humano devastador para la región. Por supuesto, esto generó un malestar muy fuerte de la población popular contra el propio gobierno, contra las élites de este gobierno. Y ahí se crea un caldo de cultivo muy fuerte para que apareciera una dicotomía muy difundida hoy en día e históricamente que ha abierto mucho debate, que es la llamada civilización y barbarie. ¿Civilización cómo? Y barbarie. Ah, sí.
la tensión cultural. El amigo Sarmiento habla de eso. Claro, y precisamente la desarrollamos cuando Sarmiento asume la presidencia después de Mitre. Sí. Bueno, ¿qué es la tensión cultural? O el conflicto cultural de esta época. Defendido principalmente por Sarmiento, la cual se concebía que la cultura popular campesina argentina del territorio, llámese la cultura gaucha, era de un nivel evolutivo inferior al de las élites. Eso decía Sarmiento. Eso decía Sarmiento y eso decían, bueno, casi todos los elitistas de esta época. En la cual había que de alguna manera erradicar esta cultura arcaica, esta cultura barbárica, para implantar a la fuerza otra cultura concebida como la superior, concebida como la europea. Y los miembros de la clase superior se concebían a sí mismos como los máximos exponentes en el territorio de esa cultura civilizada que había que traer. Pero el pueblo no. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, muchos motivos. Educarlos por las buenas, matarlos por las malas, o traer una enorme cantidad de inmigrantes para reemplazarlos. De alguna manera todo se implementó. O sea, todo lo que dije se hizo en mayor o menor medida. De ahí, una de las citas más fuertes de Sarmiento, que es de una de las cartas que le envió a Mitre, que es que no hay que ahorrar en sangre de gauchos, es lo único que tiene un humano y es un abono que es preciso hacer útil al país. Esto debido a que los pocos caudillos que quedaban en el territorio se levantaban sucesivamente contra el gobierno el Estado argentino, representado en el gobierno de Buenos Aires, y contra la guerra en Paraguay en general, que estaban en contra de ir a una guerra extranjera. Esto fue el caldo de cultivo necesario para que esta dicotomía tome tanta presencia. Si bien se hablaba de civilización y barbarie, de hecho, el libro Civilización y Barbarie, el libro El Facundo de Sarmiento, que es donde habla de este concepto de civilización y barbarie, es de la época rosista, pero es en esta época en donde toma su preeminencia más fuerte. Bueno, Sarmiento asume la presidencia y como dice acá abajo, se denigra la cultura gaucha y se establece la falsa dicotomía. En consecuencia se vuelve a potenciar la cultura de élite europea. Algo parecido a lo que ocurrió en la época rivadaviana, pero de forma más exagerada, mucho más exagerada. Bien, sigamos. Tomaron nota de todo esto porque todo esto es demasiado importante para lo que vamos a ver. ¿Bien? No, igual, o sea, eso sí está bien. Bien, no todo es malo. Una carita feliz, no todo mal. Bueno, en este periodo, mientras tanto en el país comienza a organizarse de verdad por primera vez. Por un lado, la tecnología, en donde comienzan a llegar los ferrocarriles, los trenes se expanden por todo el territorio y alcanzan a todas las ciudades, incluidas San Miguel de Tucumán. Y el avión. El avión todavía no existe. Ya sé. Los puertos también, tanto los puertos externos como los para navegación interna, llámese los ríos navegables, también empiezan a construirse, empiezan a llegar barcos de mayor calibre. Y por supuesto el avance en las comunicaciones, el sistema de postas más organizado y por supuesto el telégrafo, que es mayor tecnología que empieza a llegar. Esto significa una modernización del Estado, mejora las comunicaciones, mejora la movilidad, mejora básicamente en toda la estructura material del país. Y por otro lado tenemos un avance muy importante que es a través de la educación. Educación impulsada por nuestro querido amigo y enemigo Sarmiento. ¿Qué es lo que hizo Sarmiento? Amigo tuyo, será amigo. ¿Qué es lo que hizo Sarmiento? Yo conozco. ¿Qué es lo que hizo Sarmiento con la educación? Quiso hacer que nosotros seamos Francia, prácticamente. Eso se resume en Facundo. ¿Qué es lo que hizo Sarmiento con la educación? No vale ver ahí. ¿Qué es lo que hizo Sarmiento con la educación?
acá. Quiso transformar. Hablamos de Sarmiento como el padre de la escuela, el padre del aula. Sí. Pero ¿qué es lo que hizo Sarmiento? Está bien, sí, quería convertir a Argentina en una suerte de Francia a nivel educativo, pero ¿qué significa eso a nivel material, a nivel práctico? Educó, pero ¿él podía educar toda una nación? No. Era una sola persona. ¿Qué creen, digamos? ¿Qué creen que pudo haber hecho para ser concebido como el padre del aula? Fondo de escuelas. ¿Cómo? Estructurado, fondo de escuelas. Muy bien. Designó docente también. Ahí vamos, también. La labor educativa de Sarmiento, ignorando la ideología que ya hemos visto de civilización de Barbera, etc., es una labor de estructuración del sistema educativo, de creación de escuelas en lugares donde no los había, y al mismo tiempo de formación de los docentes encargados a educar a la población. Labor que es llevada a cabo por un grupo social y que es muy característico solamente en Argentina, que es por las mujeres. Porque la imagen de la maestra y de la profesora predominante en la educación es algo principalmente argentino. En otros países, o es lo mismo, está la generalización del maestro y el profesor. Cuando hablamos de educación argentina, casi siempre son las mujeres las que tienen la principal predominancia. ¿Por qué? Porque así lo decidió Sarmiento. ¿Por qué así lo decidió Sarmiento? ¿Por qué creen? ¿Campaña política? No tanto, no. No, porque a él lo hace asumir el ejército, ¿no? Porque las madres son las que estaban con los niños en la casa en ese tiempo. Va por ahí, no tanto, pero sí va por ahí. Porque las madres, porque las mujeres eran las encargadas de la educación. O sea, en el sentido, ya estaban en la casa, y eran las que más convivían con los niños, los cuales iban a ser el futuro del país. Entonces ellas eran las encargadas de poder llenarlos de información y de cosas raras en la cabeza de los niños. Muy bien, esa es una forma linda de definir, digamos, cuál fue la forma práctica en la que lo definió Sarmiento. Básicamente dice que las mujeres son mano de obra desocupada. ¿Qué? Mano de obra desocupada. Ah, bueno. El hombre está trabajando o está peleando en la guerra y las mujeres están en el territorio. Si tenemos que tener maestros que se queden en el territorio, que sean las mujeres. Porque ellas no se van a la guerra y porque ellas no trabajan en el campo. Y hay que educar a la gente del campo. Por eso se define que serán predominantemente las mujeres las que tengan mayor tipo de educación y que se formen como las futuras educadoras y las futuras maestras. Para eso, hasta incluso llegó a traer desde Estados Unidos a las primeras maestras, podríamos decir las primeras maestras normales que se establecieron en las escuelas normales creadas por Sarmiento para enseñar. Maestras normales en el sentido de la característica pedagógica del normalismo, digamos. O sea, suena gracioso porque es ambigua la palabra. Las primeras maestras normales, porque antes de maestrar. Es ambigua la palabra, incluso hoy en día es discutida, pero normal viene de normalismo, de obedecer la norma, de estructurar bajo un sistema bien organizado, sí. Normal en el sentido de norma. Bueno, eso, nota. Se estructura el país por primera vez. Y llega otro presidente, que es el primer presidente no militar, que es Nicolás Avellaneda. ¿Van entendiendo todo? ¿Van creando la relación de todo lo que voy diciendo? Entonces, primero Mitre, después Sarmiento. Y después Avellaneda. Mitre y Sarmiento eran militar. Mitre y Sarmiento eran militar, sí. El Barburito no. No, no. El Barburito. El Barburito no, el primer presidente que no es militar, el primer presidente civil. Muy bien. El primer presidente de letras. No, los otros también eran de letras, los otros también eran académicos, pero en general no tenía una carrera militar. Volviendo a Mitre, sí. Profe, Sarmiento era entonces más por el lado que quería eliminar la cultura del gaucho. Exactamente. Mitre, un poco también, pero Mitre no pudo hacer mucho en el territorio,
por el tema de la guerra. Pero Mitre hizo algo muy importante también, que es la creación de los colegios nacionales. Podemos decir a grandes rasgos que durante Mitre se crean los colegios nacionales, que todavía siguen existiendo, pero creo que hay uno por provincia, que estructuran la educación secundaria. Por otro lado, Sarmiento crea las escuelas normales, que estructuran la educación primaria. Y Avellaneda, tal vez no directamente en este periodo, pero sí posteriormente, impulsa la educación terciaria universitaria. El padre de la obra. Sí, padre de la obra. Bueno, ahora, y aquí presten muchísimo anterior si quieren comprender la historia argentina. Porque Nicolás Avellaneda crea el modelo agroexportador. Modelo económico que es importante para comprender todo lo que va a pasar ahora y todo lo que va a pasar durante el siglo XX, hasta incluso un poco lo que pasa hoy en día, en el país. El modelo agroexportador, aquí lo escribí de dos formas, como para que se entienda, ya que me preocupa mucho que ustedes lo puedan entender, no solamente para mi materia, sino que de forma general. Uno, dicho de forma técnica, el modelo agroexportador, supone que se orienta la producción económica privilegiando la actividad primaria agrícola y ganadera para que sus bienes comerciales establezcan una mayor presencia argentina en el mercado externo, desde donde se conseguirá el capital para mantener el financiamiento del Estado y producir inversiones que potencien la modernización del país. En criollo, producir comida, vendérsela a Europa y traer plata para construir cosas. Así es el modelo agroexportador. ¿Ok? ¿Se entendió? A grandes rasgos, eso. A muy grandes rasgos. Anótenlo, pónganle colorcitos, todo lo que quieran, porque ese pero concepto... ya desde más antes se venía teniendo este modelo agroexportador. Todavía no. Se exportaba, pero se exportaba cueros, se exportaba ganado vivo, sí. Y aparte había una actividad económica interna que no tenía mucho que ver con el mercado externo. Ahora toda la actividad económica del país estará orientada al mercado externo, ya sea para producir, para vender, o producir elementos o insumos que les sirvan a las producciones grandes que están dedicadas a la exportación. Claro, pasa que yo creo que yo estoy confundido porque con Pablo habíamos visto de que cuando cae el rey Fernando VII se abren las puertas a que nosotros podamos tenerse, o sea, nos vemos obligados a concebir un modelo agroexportador porque no teníamos de quién recibir las cosas y no teníamos a quién mandárselas porque quien estaba recibiendo las cosas allá era un rey francés y entonces o sea, de dónde era nuestro sentido de pertenencia. Entonces habíamos comenzado a adoptar ese modelo agroexportador. Mira, son varias cosas. Me mencionaste varias cosas. Tenemos 1810, ¿que no? Sí. Aquí ocurre algo que es una apertura económica. Sí. ¿Ok? Una apertura económica. ¿Ok? Pero principalmente en Buenos Aires. Sí. Las economías provinciales, que todavía no estaban conformados ni siquiera el Estado en sí mismo, sí. no tienen un modelo económico propicio para la exportación. Sí. De hecho, es la razón de las guerras civiles. Aceptar o no aceptar el comercio externo. ¿Por qué? Porque la entrada de productos externos, particularmente, por ejemplo, los telares ingleses, sí, arruinaban la economía tradicional de la fabricación telar argentina, de varias provincias. Sí. Algo que prefería Buenos Aires, porque claro, tenía el puerto, y no las otras provincias. Lo mismo con varios otros productos. Lo que hay en 1810 es una apertura económica. Podemos decir que es una perspectiva agroexportadora, pero el verdadero modelo agroexportador que se habla en gran medida, modelo agroexportador organizado como proyecto de Estado y estructurado a nivel nacional, es el de Avellaneda. ¿Ok? Porque tenemos acá, pero ¿qué es lo que pasa? Por culpa de las guerras, esto no se puede llevar a cabo.
Sí. Durante el 1821, cuando estaba Rivadavia, Sí. sí es cierto que hay una mayor apertura económica. Sí. Pero ¿cuándo cae Rivadavia? Rivadavia cae en el 27. Bien. ¿Ok? No, en el 27, no, en el 29. 27 o 29, no me acuerdo. Bueno, uno de esos dos. ¿Ok? Y ahí viene Rosas. De aquí en adelante está Rosas. Y Rosas no hace una apertura económica. Es cierto que la actividad agrícola, mejor dicho, la actividad ganadera, principalmente bonaerense, durante todo el periodo rosista, tiene una expansión. ¿Qué es lo que se exportaba? Se exportaba cuero, se exportaba ganado en vivo, ¿okay? Se exportaba lana posteriormente, pero poco más. Y principalmente la zona bonaerense. Sí. Zona bonaerense o del sur del litoral. El resto de economías del territorio tenía sus propias características. Por ejemplo, la zona norteña, con la producción maderera, tiene mucha carpintería. Estaba apareciendo la industria azucarera. Sí. ¿Qué más estaba apareciendo acá? Bueno, la creación de ganado de mulas para ser trasladadas al norte, a las minas de Potosí, etcétera, de Bolivia, que estaban reactivadas. Ese es un núcleo económico. Otro núcleo económico es la región de Cuyo, que estaba más ligada a la región de Chile. ¿Okay? El intercambio entre ambos. Aquí también empieza a aparecer la actividad vitivinícola, etcétera. Y bueno, diferentes sectores agrícolas que no están, diferentes sectores económicos que no estaban organizadas bajo un mismo parámetro. Y lo único que estaba orientada mucho al exterior, con una producción ganadera muy específica, ya sea los cueros, el ganado vivo o la lana, era Buenos Aires y el sur del litoral. ¿Ok? Sí. Bien. Acá, cuando llega el tren a Argentina, no solamente unifica el país política, diplomáticamente, sino que también lo unifica económicamente. ¿Por qué? Porque el grueso de las vías férreas desemboca en Buenos Aires y se ramifica a todo el resto del territorio. Sí. Por lo tanto, toda la actividad económica tiene una mejor salida a través del Atlántico. Antes del ferrocarril, hasta incluso muchas provincias, incluidas Tucumán, también exportaban, pero lo exportaban a través del Pacífico, porque era más cerca. Y por supuesto pasaban a través de Perú o pasaban a través de Chile, o de Bolivia. Este de acá era Bolivia antes que Perú. Con la creación del ferrocarril, ahora no, ahora todo se estructura y todo se unifica, no solo políticamente, sino que también económicamente. Y así se crea con Avellaneda el verdadero modelo agroexportador. Modelo agroexportador entendido no como ideología, no como práctica económica, sino como proyecto económico consolidado y potenciado de parte del Estado. Bien, o sea, conseguir plata a través de vender comida. Se vende trigo, se vende carne congelada, carne enfriada, se vende lana. Ya no se exporta ganado en vivo, de hecho había una prohibición para hacerlo por el tema de las epidemias, etc. Y las otras actividades están destinadas a suplir o a mantener de alguna manera la actividad central, que eran las productivas a la exportación. Por ejemplo, la producción azucarera. Argentina no exportaba azúcar. No exportaba azúcar, Tucumán no exportaba azúcar al mercado externo. Y ahí le contradigo al arquitecto que había dado la charla el año anterior. Argentina no exportaba azúcar, pero lo que hacía era abastecer el mercado interno para que los grandes centros productivos no tengan que comprar azúcar del exterior. Y así lo mismo con las otras actividades productivas que son suplementos, digamos, de la central, que es la litoraleña pampeana, dedicada a la agricultura y ganadera para exportación. ¿Se entiende? Sí.
Estos son datos son temas muy complejos que seguramente con Pablo Cortades lo verán más en profundidad, pero bueno, me explayé, digamos, por tu consulta. Pero me interesa que ustedes entiendan este periodo porque a causa de este modelo ocurren varias cosas. Lo primero que ocurre es la necesidad de conseguir más tierra. ¿Qué significa? Las naciones indígenas que existían en los bordes del país tienen que desaparecer y tienen que ser conquistadas por los argentinos. La expansión territorial, la mal llamada conquista del desierto, supuso que durante el gobierno de Avellaneda y dirigido por otro tucumano que es Julio Argentino Roca, Monterizo encima, el país se expande hacia el sur primero y luego hacia el norte, logrando conquistar todo el territorio indígena que todavía existía de forma independiente en el continente. Esto ya es 1878. Por eso digo que es 1878. 1878, 77, no me acuerdo exactamente cuándo comenzó la conquista del desierto, pero se consolida en 1880. No me fijé acá en... Chicos, no estoy pudiendo ver la pantalla, así que... Profe, muy bien lo que están escribiendo, pero si pueden hablar, mejor. profe, Sí. disculpe una consulta, una curiosidad mía. ¿Es casualidad, digamos, ver dos tucumanos involucrados de esa forma, digamos, con tanta importancia? No, no es casualidad. Y acordate que los tucumanos importantes que hemos mencionado son tres: Alberdi, Avellaneda y Roca. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí esto es un debate historiográfico. Que es que Tucumán en este periodo de la organización nacional tenía mucha fuerza política a pesar de que no tenía presencia económica. Las élites de Tucumán estaban de alguna manera dominando el centro neurálgico del poder político que era Buenos Aires. Lo mismo con otras élites provinciales, que si bien el gobierno y el Estado lo había asumido Buenos Aires, las élites provinciales habían entrado en la política nacional y hasta llegar al punto de que los políticos bonaerenses estaban perdiendo mucha predominancia, siendo los tucumanos los que más tenían presencia durante la organización del Estado. Por eso Alberdi, por eso Avellaneda, por eso Roca, que si bien eran tucumanos, y así como Sarmiento, que era sanjuanino, llegan a estructurar el poder, a estructuras de poder bastante grandes, bastante amplias. No sé si te expliqué bien. Sí, profe, bien. Y hay una dicotomía muy fuerte porque si bien el centro económico era la producción bonaerense, santafesina, correntina, entrerriana, etc., los núcleos de poder político no solamente estaban en Buenos Aires, sino que también estaban en Tucumán, estaban en Salta, estaban en San Juan, etc., Mendoza, Córdoba, obviamente, y así sucesivamente. O sea, en ese sentido, políticamente sí era más federal. Claro. Políticamente bien lo he dicho. Sí. Bien. Se aprecia eso, se nota. Bien, muchas gracias. Bueno, y aquí tengo los dos mapas en donde se ve cómo el país casi que literalmente duplica su territorio con la conquista de la Patagonia y del Chaco, creándose las provincias que actualmente conocemos hoy. En ese periodo ni siquiera se lo llamamos provincias, pero bueno, se crean Neuquén, se crean Chubut, se crean Tierra del Fuego, se crea Formosa, se crea Chaco. Simplemente en vez de decirle provincia, le decían territorio. Eran los territorios nacionales. Claro. Se habían subdividido así como está la subdivisión hoy, pero no eran provincias y los habitantes de ahí no eran considerados provincianos. Ni siquiera tenían derecho al voto, porque eran parte del territorio nacional y el territorio nacional estaba dirigido directamente por el Estado Nacional. Es un dilema más complejo que si quieren se los explico, pero es más grande. ¿Lo podría explicar después del recreo?
Los explicaré ahora mismo porque después seguimos con otro. Fue muy bueno. Las provincias, nota, tomen atención porque lo explicaré una sola vez. Las provincias, en su conformación histórica de la Constitución y del Estado Nacional, eran reconocidos como entidades políticas, eran reconocidas como entidades políticas autónomas. Por ende, cada provincia tenía su propia representación, tenía su propia autoridad frente al Estado. Por eso se dice que Argentina no crea las provincias, son las provincias las que las crean Argentina. Llámese en el dominio del Ejecutivo Nacional o principalmente en la estructuración del sistema legislativo, con los legisladores, senadores, etcétera, de cada uno que representan a cada una de las provincias, es cuando de verdad se crea el Estado Nacional. Por ende, todas las provincias tenían autoridad dentro del Estado. Cuando se expande el país, aparecen todos estos territorios que se crean de forma artificial, digamos, marcando reglas en el mapa. Se crean estos territorios que no tenían representación política y que no tenían autoridad política al no ser concebidos provincias y al no tener poderes dentro del Estado Nacional. ¿Qué significaba esto? Que no había un gobernador de Chubut, sino que era un representante del Estado Nacional. Llámese lo mismo que los habitantes, tanto los indígenas como los colonos que poblaron estos territorios, no tenían los mismos derechos que los que habitaban las provincias. Primero que nada, no podían elegir gobernadores o no podían elegir senadores. A lo sumo podían elegir, si es que se lo permitía, algún alcalde o intendente local. Más allá no se permitía esto. ¿Por qué? Porque no había una estructura jurídica y no había tampoco una representación autónoma de parte de ellos dentro del Estado. Pasaría mucho tiempo hasta que todas estas provincias nuevas serían reconocidas propiamente como provincias. O sea, mejor dicho, que todos los territorios nacionales serían reconocidos como provincias. Pero ese es el tema de otro debate. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Y aquí entramos al último periodo que vamos a ver aquí de forma rapidísima, que es la llamada oligarquía conservadora, que va de 1880 a 1912. La generación del 80. El monterizo más monterizo que existe es Julio Argentino Roca, y el que diga lo contrario está mintiendo. Es monterizo, punto. Bueno, está en debate, pero para mí es monterizo. Julio Argentino Roca llega a la presidencia y asume la llamada generación del 80. ¿Qué es la generación del 80? Es una, valga la redundancia, es una generación con características muy particulares, con una ideología muy fuerte y con un parámetro intelectual también muy fuerte que viene a un poco a debatir todo lo que se había hecho anteriormente. Primero que nada, pacifica todo el Estado. Ya no van a haber grandes levantamientos, ya no va a haber guerra civil, porque organiza a todo el sistema político dentro de una sola línea, que son los gobiernos, los gobiernos aristocráticos, gobiernos oligárquicos, también llamados del Partido Autónomo Nacional, o el PAN. No lo quise poner porque sería demasiado texto. Resumiendo, el país se pacifica y un solo grupo político que representa la alianza de todas las élites de todas las provincias gobierna el país durante más de 30 años. Medalla. ¿Ah? Mira, tenía medalla en el pecho. Esa sí. Es el teniente Julio Argentino Roca. General. Julio Argentino Roca precisamente llega a la presidencia gracias al apoyo que habían tenido por ocasionar esto, porque él dirigió la conquista de todos los territorios. Políticos, académicos e intelectuales buscan potenciar el país, por fin, está mal redactado, luego de décadas de conflictos, y dotarlo de una estructura administrativa eficiente.
Y, por supuesto, el modelo agroexportador en este periodo es cuando empieza a rendir sus frutos. Llegando al punto de que Argentina se vuelve uno de los países más poderosos del mundo. No es la superpotencia más grande, pero sí estábamos en el top 10 por lo menos. Era uno de los países más potentes, no solo militarmente, habíamos visto que se había modernizado por la guerra de la conquista del desierto, sino que también económicamente, y principalmente económicamente, era uno de los países más importantes del mundo, conocido también como el granero del mundo. Debido a que la economía argentina, ocasionado gracias a toda la cantidad de tierras que se había conseguido, que obviamente todas estas tierras fueron rápidamente puestas en producción, se concibió unos saldos exportables enormes, tanto que se abasteció a toda Europa de alimentos con la producción argentina. Bueno, principalmente Europa occidental, llámese Inglaterra, Francia, España, Portugal, etc. Un cabo de risa, exactamente. Bueno, acá hay una imagen bastante llamativa, que es de un frigorífico, donde estaba mostrando la carne que estaba pronto a ser exportada. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Quién trabajaba? ¿Quiénes son los que trabajaban? ¿Quiénes trabajaban? ¿Quiénes causaban esto? La clase obrera. Las clases obreras. ¿Pero había clase obrera en Argentina? Esclavos. No había esclavos en Argentina. Criollo. Sí. En 1810 ya. Perdón, aquí dijeron algo. ¿Qué? Ya como que ya, o sea, que soy esclavo ya en 1810, ya era un presidente, todo lo cual. De hecho, está muy bueno que hayas dicho esclavos, pero después vamos a ver por qué en la otra diapositiva. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijeron acá en virtual? He dicho los criollos, profe. Los criollos, bien. Pero ¿qué es lo que pasa? La población argentina era muy poca. El país tenía muy poca población. ¿Cuánto tiempo estuve hablando? Ya se me va a finalizar la llamada. Sí. Ya creamos otra llamada porque todavía tenemos. El país, desde el momento de su independencia, tenía baja población. Despoblado. El país estaba prácticamente despoblado por las grandes extensiones de tierra en donde no vivía nadie. Y con la conquista del desierto, ese territorio se duplica. O sea, hay más tierra y no hay mucha gente. ¿Qué es lo que se crea? ¿Qué es lo que ocurre? Se llama a la inmigración. Llegan las grandes masas de inmigrantes al país en busca de trabajar en este país tan llamativo que estaba siendo potencia económica. Inmigrantes europeos. Hay una política de parte del Estado de potenciar la inmigración europea. ¿Por qué potenciar la inmigración europea? Por esto. ¿Ok? ¿Se entiende? El amigo de Nico. Se potencia, claro, gracias al amigo de Nico, se privilegia y se busca potenciar la llegada de inmigrantes europeos. Atención, por favor, que quiero terminar esta parte para hacer otra llamada. La atención cultural define la llegada o el privilegio de quienes podían llegar y quién no. Por lo tanto, a través de agencias de inmigración ubicadas y creadas en Europa, lo que ya dije, se potencia la llegada masiva de inmigrantes europeos. Muchos llegan. De hecho, llegan alrededor de 7 millones, cuando la población argentina en ese entonces era 7 millones, así que la población básicamente se duplica. O sea que llegan 14 millones de argentinos. De hecho, esos son exactamente los datos del censo. O sea, en el censo de 1800... El segundo censo es alrededor de 7 millones y después el siguiente censo son 14 millones. ¿Todavía no se había creado el documento nacional de identidad? No, todavía no. Había otro tipo de registro de identidad, pero dependía de qué era, si eras trabajador, si eras inmigrante. Nota. Y aquí quiero dejar algo muy en claro antes de que se me vaya la llamada. Los inmigrantes que llegaban eran trabajadores pobres de Europa.
¿Ok? Estos trabajadores buscaban precisamente trabajar, no necesariamente asentarse en el territorio. De hecho, de los 7 millones se quedan solamente 4 millones, pero sí son demasiados, son muchísimos, mucho más de lo que esperaba el propio Estado argentino. Y se asientan en todo el territorio, principalmente en las zonas más pujantes, como serían Buenos Aires, La Pampa, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta gente no se reconocía a sí mismo como argentino, de entrada. Sino como europeos. Ellos eran europeos, se reconocían a sí mismos como europeos y traían una cultura muy diferente a la existente en el territorio. Traían tradiciones, traían pensamientos, traían un lenguaje diferente que no tenía absolutamente nada que ver con lo existente acá. Y que no era la cultura de élite europea que defendían los aristócratas. Era la cultura popular europea, la cultura de los pobres de Europa. Por lo tanto, el dilema cultural se potencia todavía más. Por un lado, todos estos inmigrantes se disgregan en todo el territorio, se mezclan con la población local y al mismo tiempo se reafirma la presencia de una cultura extranjera europea que no era la cultura europea que se quería imponer o se quería mantener. Y al mismo tiempo se empieza a mezclar con la cultura local tanto que la transforma. O sea, en otras palabras, Le salió el tiro por la culata. Exactamente. Logran que hagan trabajar. A ver, al fin y al cabo, el objetivo era que laburen. Y sí, laburan. Okay, los inmigrantes se forma la clase trabajadora argentina a través de la inmigración. Pero desde el punto de vista de la ideología dominante y de la perspectiva educativa y cultural que tenía la élite, ya no se puede mantener esta idea de civilización y barbarie. Por un lado, lo europeo no necesariamente es civilizado, y por otro, la cultura local argentina de alguna manera se está perdiendo, modificando debido a la llegada de esta gran inmigración. En consecuencia, pasa esto, que se me fue el coso. La búsqueda de la identidad, el dilema cultural. Nos tomamos un descanso y ahí seguimos porque todavía nos falta mucho. Corto la llamada y en 10 minutos creo otra. ¿Ok? Bueno, Bien, profe. tómense un descanso. Argentina estaba en el top 10 por lo menos. Creo que era la sexta potencia económica del entonces. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas han pasado, pero eso lo vemos en el siglo XX. A ver si tenemos bien, pero
Bien. 3 minutitos más y volvemos. Bueno, a ver si están todos. Bien. Gracias. Yo conozco estos dibujos, yo los conozco. Y yo tengo 2 tarjetitas de eso con el calendario. Me encanta. Te lo puedo vender como objeto. No quiero comprar nada. Bien. Un poquito, me queda una amiga. Supuestamente los docentes no deben tomar gaseosa. Porque pasan hablando mucho y fuerte. El dilema cultural. Te dejas tragar. Bueno, entramos en un problema entonces. La llegada de inmigrantes causa un problema no solo social, sino ideológicamente. ¿Qué es Argentina? ¿Qué es la cultura argentina? ¿Qué es la identidad? ¿Cuál es la identidad argentina? Esto es algo que se debate y se discute mucho en la generación del 80, tanto por la situación histórica particular del país, como por todas las corrientes intelectuales a nivel, muy a nivel sudamericano, empiezan a asumirse aquí en Argentina, en donde se tendría que definir la esencia de cada país, la identidad de cada país, y no pretender una suerte de civilidad copiando los esquemas del viejo continente. ¿Qué es lo que estaba pasando en el viejo continente? Bueno, en Europa las cosas no estaban muy bien, había dejado de ser un modelo a seguir, algo que explotaría posteriormente en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero de acá empieza a verse que, bueno, todos estos esquemas europeos, tanto el sistema de gobierno, muchos seguían siendo monarquía por un lado, al mismo tiempo había mucha pobreza, por eso llegaban muchos inmigrantes de Europa a Argentina. No emigras a un país que está peor que vos. Así hagamos una fácil apreciación. Países como España, Italia principalmente, Inglaterra no, pero sí sectores del sur de Europa, se encontraban bastante decaídos y por eso la gran masa de inmigrantes que llega buscando trabajo y buscando mejores condiciones a los países americanos, llámese Brasil, llámese Argentina y llámese Estados Unidos, que es los países que reciben esta gran cantidad de inmigrantes. Del mismo modo que hoy en día desde los países pobres se sigue emigrando hacia los países más ricos o más desarrollados. Bueno, esta situación estaba como un poco a la inversa. Eran desde Europa los que venían a buscar mejores condiciones de vida acá en América. Y aquí se potencia más el debate. Ya no se puede defender lo europeo como la civilización más desarrollada
ya no se puede pretender que esta cultura europea, más sabiendo la cultura popular europea que está llegando, que sería tenerla como si fuera la base o idealmente lo que debería ser en el territorio. Así que se busca definir cuál es la cultura argentina. Debate muy difícil para ese momento. Bueno, y aquí surgen dos corrientes. Uno es el americanismo, que refuerza una corriente intelectual, académica y artística que refuerza las características del territorio americano por sobre lo europeo. Y por otro lado, el nacionalismo, que ocurre en todos los países al mismo tiempo, en donde refuerzan sus características propias, sus características nacionales, como lo más importante de cada territorio. ¿Qué es lo que ocurre? Se encuentra mirando al interior a la cultura popular de la zona campesina, del campo, la población rural, llámese la cultura gaucha. Y esta cultura empieza a ser representada como el esquema básico de lo que es o lo que debería ser la identidad de la nación. Hoy en día entendemos que es mucho más complicado que eso. Pero por lo menos en un primer momento se definió la cultura gaucha como la propiamente cultura identitaria de Argentina. Y así de alguna manera nace el folclore. ¿Por qué nace? Entre comillas. La teoría de qué es y qué no es folclore lo vamos a ver en la siguiente clase. Acá vamos a ver desde el punto de vista histórico cómo nace el término folclore, cómo se innova dentro de nuestro territorio. Bueno, el término nace en 1846, un término inglés, en donde se unifican las palabras folk, pueblo y lore, saber. Bueno, dependiendo de la traducción, lore puede ser algo diferente. Para definir los saberes del pueblo y la cultura popular se hermana de esta definición. Después vamos a ver cómo diferentes teóricos hablan de qué pueblo o qué saber particularmente se puede definir como folclórico. Pero eso lo vemos más adelante. De la mano de los intelectuales de la generación del 80 llega el término Argentina y se busca definir cuál es el folclore de la nación. Según la RAE, a nivel actual, es un conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular. Muy amplio la RAE, como siempre, con sus definiciones, que como que intenta englobar todo y no define nada. Pero, bueno, esa es la definición que tenemos hoy en día. La necesidad de definir una identidad, más las corrientes intelectuales del americanismo y el nacionalismo, obligan a ver al interior a sectores sociales que antes habían sido marginados, pero en esa mirada no incluyen a todos. Hoy en día se entiende al folclore argentino como un conjunto de costumbres existentes en el territorio proveniente de una mixtura de varias vertientes culturales, indígenas, criollas, africanas, etc. Pero no siempre fue así. En un principio, solo la cultura popular campesina criolla, o sea, la cultura gaucha, es definida como el folclore argentino, creando un quiebre enorme con lo que fue esto. Y pasaron alrededor de 30 años. O sea, fue una revolución muy fuerte a nivel intelectual, a nivel de la concepción cultural. ¿Ok? ¿Le van siguiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que aportar? Ok. Sí, la parte esta es complicada. Bueno, de así de alguna manera nace el folclore y se define a la cultura gaucha como el folclore identitario o primigenio del territorio. No es lo mismo folclore que cultura popular. Eso creo que lo tenemos claro. Sí, buscaba luego. ¿Ok? Después vemos la limitación de ambos, pero no es lo mismo folclore que cultura popular. Bueno, para ilustrar, por así decirlo, esta dicotomía,
aquí podemos ver dos expresiones dos expresiones parecidas. No parecidas, digamos, de referencia a lo mismo. Sarmiento versus José Hernández. José Hernández es el autor de Martín Fierro. El creador de la poesía hernandiana, o no me acuerdo cómo era. No entiendo ese término. ¿Poesía qué? Hernandiana, algo Sí. de hernandiano. Sí. Y mira, la poesía gauchesca viene existiendo en la cultura popular desde hace mucho, pero es definida como folclore nacional a partir de la creación del Martín Fierro. Así se entiende la diferencia entre un concepto y otro. Sí. O sea, la cultura popular no cambia, digamos, sigue siendo los campesinos, los pobres, los gauchos siguen siendo campesinos, pobres, gauchos. Pero cómo el autor, cómo el Estado los asume y lo empieza a dar valor en vez de discriminar. ¿Entiendes? Esa es la transformación que empieza, y por eso empiezan a aparecer estas expresiones que buscan reflejar la identidad cultural y que de alguna manera después son absorbidos también por el pueblo. ¿Por qué? Porque José Hernández no era un gaucho. El autor del Martín Fierro no tenía nada que ver con los gauchos. Era un estanciero, sí, era dueño de un montón de tierra, pero no era un trabajador rural, no era un campesino. No tenía esa cultura popular, pero le interesaba la cultura popular. ¿Por qué a José Hernández le interesaba la cultura popular campesina y no la cultura elitista europea? Por este cambio de paradigma que había habido, que había ocurrido gracias a la llegada de la inmigración y los debates que se dieron en torno a ella. Lo mismo pasa en todas las áreas. Lo mismo con estas pinturas, por ejemplo, con esta estética, con este estilo. Los gauchos no pintaban. Los gauchos no pintaban. ¿Ok? Lo mismo, los gauchos sí cantaban, sí fallaban, sí tenían su propia poesía, pero no escribían libros. O por lo menos no del calibre del que lo hizo José Hernández. Es que algunos gauchos no saben leer. Exactamente. Por eso la lectura de la poesía del Martín Fierro es muy oral. No tiene tanta rigurosidad en la escritura. Bueno, entonces, la cultura popular sigue existiendo de alguna manera, pero ahora la concepción sobre ella cambia, tanto de que los artistas la empiezan a utilizar como su materia prima. ¿Okay? Y aquí, bueno, tenemos una comparación. Por un lado, lo que escribe Sarmiento en Civilización y Barbarie: el gaucho no trabaja, el alimento le cuesta poco, lo que tiene de sobra lo gasta en vicios, su vida transcurre en la ociosidad o en una actividad peor, porque es destructora de sí misma y de la sociedad. Por otro lado, el Martín Fierro dice: recuerdo qué maravilla, cómo andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo. Ambos eran intelectuales letrados, no eran gauchos ninguno ni otro, pero concebían al gaucho de forma diferente. ¿Por qué? Porque empieza a haber un cambio de paradigma y una utilización de la imagen de la cultura popular de forma diferente. Bueno, y por supuesto, a partir de este periodo empiezan las investigaciones sobre cuál es la cultura popular del territorio argentino. De hecho, las primeras investigaciones o las primeras fuentes que tenemos son gracias a este periodo. Podemos encontrar libros, autores que hablan sobre la cultura folclórica argentina de este periodo para atrás inmediatamente con lo que ellos pudieron encontrar. Anteriormente se encuentra muy poco. Llámese Aed, llámese Carlos Vega, etc. Lo podemos leer y podemos ver cómo ellos investigan y cómo ellos buscan en el interior las características culturales del territorio. Se registran por primera vez y a la vez se protege y establece como el folclore argentino, lo que permite su conservación, por lo que la mayoría de las características de la cultura gaucha que conocemos hoy en día fueron establecidos en este periodo al frenar su discriminación y valorizarla. La cultura población rural se empieza a potenciar desde ahora en adelante, música incluida. Y aquí hablemos de qué es lo que pasa con los compositores. Influidos por el nacionalismo y el americanismo, los compositores empiezan a buscar en el interior del país elementos que les sirvan para sus obras. Toman las estructuras de la música popular y la estilizan con arreglos de la música académica de estilos europeos y llevan la música folclórica argentina a los teatros y academias, en obras que son interpretados en círculos de la alta sociedad, lo que luego, entre comillas, baja a la población, lo que decía
Carlos Vega, a la población popular, estilizando la cultura gaucha. Algo parecido pasa con todas las ramas artísticas. ¿Quedó clarito? Lo sinteticé en un solo párrafo. De esta manera, todos estos compositores fueron formados en Europa. Pero vienen acá, escriben samba, escriben tangos, escriben gatos, no de la forma en que lo hacían los gauchos, pero sí de forma más estética y más estilizada, para ser tocadas en teatros, para ser tocadas en academias, etcétera, etcétera. Cosas que después son asumidas también por la población rural al difundirlas en el territorio. Lo mismo pasa con el Martín Fierro, con la poesía gaucha, lo mismo pasa con la iconografía, ya la pintura, el grabado, etcétera, etcétera. O sea, es un vaivén constante. Y aquí me llama la atención mucho que quería referirme, porque este de acá, Rolón, Zenón Rolón, habías dicho vos de los esclavos. Rubén. Sí. Bueno, no había esclavos en este momento, había libertos. Y por ejemplo, Zenón Rolón era un negro, era un africano, un afrodescendiente, pero afrodescendiente de alta cultura, digamos, de la élite cultural de la época. Qué buen sombrero. Qué buen sombrero, una facha tenía. Y bueno, él es uno de los primeros, ¿por qué? Porque él hasta incluso llega a adoptar el candombe en la música para ópera y en la música sacra. Y a la par está Jorge Rafael Vidal. Ya. Hacia la izquierda. No, vete a Aguirre. Bueno, ¿tomaron nota? Sí. ¿Tomaron nota? La clase que viene va a ser sobre esto. ¿Ok? Ahora vamos concluyendo. Aún quedan marginados. La cultura popular no es una. La cultura no es única. Y el folclore está definido y delimitado. Intenta conglobar a la cultura popular, pero de alguna manera no la congloba todo. En un principio, el folclore argentino se define como como la cultura gaucha. Hay más cultura popular en Argentina. Está la cultura indígena, están las culturas de los afrodescendientes y después surge otra más. ¿Qué es lo que pasa con esta? No se la incluye. Los pueblos originarios y las costumbres indígenas seguirán siendo marginados por mucho tiempo más. No serán reconocidos como parte del folclore argentino a propósito, principalmente por la reciente conquista del desierto, lo que habíamos visto de cómo el Estado le declara la guerra a los indígenas, se expande, conquista sus tierras, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la cuestión principal de por qué se intenta marginar todo tipo de expresión indígena. O sea, todavía no podemos hablar de que el folclore argentino tiene características indígenas en este periodo. Y lo mismo pasa, por otro lado, con los afrodescendientes. Solo que estos se reducirán drásticamente su presencia territorial. Nota, los inmigrantes que están llegando son europeos blancos, pobres y marginados, pero blancos. Por lo tanto, los negros, los libertos y los afrodescendientes pierden mucha presencia territorial y se reducen muy drásticamente en el interior de los barrios marginales de las grandes urbes, principalmente Buenos Aires, Córdoba. En los barrios pobres de las ciudades, usando los carnavales urbanos como una de sus últimas y mayores expresiones. Al hablar de las características culturales de los afrodescendientes, casi siempre hablamos de cultura urbana. Los esclavos y los libertos, posteriormente afrodescendientes, en Argentina casi no hubo en el campo, casi siempre fueron en las ciudades. Y esto es un dato para lo que vamos a hablar hoy en día. Y bueno, pierden mucha presencia en general. Y surge algo inesperado. Surge una nueva vertiente de la cultura popular, surge algo diferente que no era indígena, no era gaucho, no era africano, pero nace en el interior de los grandes centros poblacionales gracias a una fusión, por un lado, que hemos dicho, de estos africanos que se asentaron en los barrios marginales de las ciudades y con la llegada de los inmigrantes que también se asentaron en los mismos lugares, y gracias a esta fusión nace, principalmente en Buenos Aires, una cultura popular urbana porteña, exclusiva y con características propias.
En los cementerios y los barrios bajos donde vivían los pobres de Buenos Aires se forma una nueva cultura creada gracias a la unión de los trabajadores inmigrantes extranjeros y locales, especialmente los afrodescendientes. Marginados y excluidos, resisten social y económicamente, creando comunidades con identidad propia. Surge así la cultura popular urbana porteña, que progresivamente crearía sus propias expresiones como el lunfardo y el tango. ¿Ok? Así nace entonces tango. Y así nace el tango. Hay un debate muy fuerte sobre cuáles son las raíces del tango a nivel más esencialista. Pero bueno, ustedes van a ver de que Camps y Arizaga tienen una postura muy clara. Que se apropió el tango. ¿Cómo? Muchos dirán que en Argentina se ha apropiado el debate. ¿Por qué apropiado? Dice ahí que a partir del extranjero se llegaron a hacer una mezcla. No. La cultura que estamos hablando acá, la vertiente cultural de la cultura popular de esta región, urbana porteña, se forma gracias a la influencia de los inmigrantes con los locales. ¿Ok? Pero tiene características propias. No podemos decir que el tango viene de Europa. Tampoco podemos decir que el tango es exclusivamente africano. Es una creación así como el lunfardo, así como varias características. Sí, una fusión de muchas cosas, pero dentro de todo es una fusión de muchas cosas. Nunca hay algo, por lo menos a nivel cultural, nunca hay una cultura puramente esencialista que no haya tenido influencia de alguna otra cosa. Es importante saber dónde surge y cuáles son las influencias que tuvo, pero también definirla esencialmente por su propio territorio en donde se desarrolla. No sé si me di a explicar, lo expliqué un poco complicado. ¿Profe? Sí. Hay una charla TEDx de Jorge Drexler, creo que se llama, que le explica ahí cómo surge la milonga acá en la Argentina con la influencia europea. Bueno, si quieres, si lo encuentro, lo paso al grupo para que lo vean todo, porque está bastante interesante. Ok, páselo. Ahora, nota, depende del autor, este tema va cambiando, ¿ok? Depende de a quién se lo preguntes o quién lo haya investigado. Porque cómo nace esta vertiente cultural, si tiene más influencia africana, si tiene más influencia inmigrante europea, o si incluso es más propio 100% argentino sin ningún tipo de influencia, bueno, es un debate muy grande. Y hasta incluso hoy en día el tango sigue siendo debatido si puede ser considerado folclore o no, pero depende a quién le preguntes y depende a qué libro lees. Nosotros vamos a tomar una perspectiva que la vamos a ver en la clase siguiente. Bueno, ¿qué me falta? Fin, por ahora. ¿Puedo volver a la Sí. Espero hayan tomado muchas notas porque todo esto le va a servir para las clases siguientes y para los trabajos prácticos. Y no voy a volver a dar estos temas. Bien. Seguimos. ¿Ya está? Bien. Cronograma de las próximas clases. Para que vayan teniendo una idea de lo que vamos a hacer. La siguiente clase vamos a ver los compositores de la época. ¿Ok? Vamos a agarrar a 6. Solo uno, me encanta solo. Uno de ellos. Y bueno, vamos a seguir viendo cómo se profesionaliza la música y cómo siguen expandiéndose la actividad teatral y operística hasta llegar por lo menos al teatro color. Y al mismo tiempo como las corrientes del americanismo, el nacionalismo y como esta mirada de los compositores a buscar en el interior características para su música empiezan a influir. Por otro lado, el lunes 18 vamos a hablar propiamente del folclore, conceptualizar el folclore, definir qué es lo que puede ser entendido para la época, porque este tema lo volveremos a ver adelante, para la época como folclore o no, y cuáles son las primeras investigaciones que se dan sobre las características del folclore argentino, particularmente de la música en general. Y bueno, el jueves 21 va a ser una clase práctica como la que tuvimos en la clase anterior.
¿ok? Para resolver los trabajos prácticos, hacer un coloquio, poner en la mesa, digamos, el tema del periodo y así poder pasar al siguiente periodo. Poder pasar al siguiente tema. Después de todo esto, después del jueves 21, la clase siguiente, el lunes siguiente, veremos tango y empezaremos fuertemente con el tango. Creo que nos tomará como 3 clases solamente ver tango. Y al mismo tiempo iremos entrando en lo que es el siglo XX. ¿Ok? Hasta eso creo que terminaremos el primer cuatrimestre. ¿Bien? Luego del jueves 21, nos volveremos a ver el jueves siguiente. Yo creo que el momento feriado es 5. Sí. Creo que sí lo hacen. Sí. Bueno, el jueves. No creo que me modifique mucho. Pero bueno. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Puteadas? ¿Algo? ¿No? Bueno, perfecto. Listo, están desocupadas hasta que comience el acto. Bueno, chicos, acá de virtuales me despido. Nos vemos en el acto. Calculo que en 20 minutos comienzo.